Carabineros logró recuperar a una lactante de 3 meses que fue sustraída por su madre desde el interior del Hospital del Carmen, esto en la comuna de Maipú. La menor estaba al cuidado del Estado debido a la situación de calle y drogas de la progenitora, un hecho que ha dejado en evidencia el gran número de guaguitas, de bebés que hoy están en residencias de menores, cifra que aumentó un 72% en los últimos 4 años. Para hablar de este tema puntualmente estamos con Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Claudio, director, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias, Andrés, para hablar de un tema tan relevante. Sí, lo conversamos justamente en comerciales. Desde que usted llegó al cargo, más o menos hace unos 7 meses. 7 meses. Usted me decía, el tema de los menores, de las guaguitas, ¿le ha sorprendido la cantidad de guaguitas que han llegado, menores de 2 años? Sí. ¿Cómo lo ha visto en estos 7 meses? Este es un tema del que probablemente no había una proyección en términos de que se iba a producir un aumento tan importante. El Servicio de Protección es auxiliar de la justicia, es decir, los tribunales de familia derivan niños al servicio. Y cuando parte el servicio, nosotros teníamos 30 derivaciones al mes de niños de menos de 1 año a residencia. 30 al mes. 30 al mes. ¿Qué año, más o menos? Eso es 2021. Cuando Estamos parte el hablando servicio. Octubre 2021. Ya. Los últimos datos que tenemos de estos trimestres, para decirlo en trimestre, estamos hablando de más de 150 al mes. Se multiplica por 5. Pasamos de 30 a 150 derivaciones mensuales de niños de menos de 1 año a residencias y a familias de acogida. Es decir, que un juez o una jueza determina que ese niño no puede seguir con su familia de origen. Entonces, lo que vemos es que es un aumento muy significativo. Esto es en niños de menos de 1 año, pero el sistema completo está tensionado porque también han aumentado las derivaciones de adolescentes. También tenemos un aumento muy considerable en residencias y están muy al límite. Claro, los números están muy frescos, claro, y muchas veces encontrar las razones, encontrar cómo se puede atacar la política pública desde ahí puede ser más complejo, pero ¿cuáles son ustedes, cómo pueden clasificar las razones por las cuales este aumento ha sido sideral, o sea, se ha multiplicado por 5? Es bien multicausal, depende también del territorio. En la zona norte del país hay un fenómeno migratorio que impacta en los ingresos a residencias. En Arica y Parinacota tenemos una cantidad importante de niños extranjeros que son los que están en las residencias. Sin embargo, hacia la zona centro... ¿Se les abandona? ¿Por qué llegan derivados a residencias? Hay 2 fenómenos. Uno, que son niños no acompañados, es decir, que los dejan en la frontera. Y nosotros tenemos una coordinación con la Fiscalía, con el Ejército, con Carabineros. Incluso hay un niño de 2 años que fue recuperado con una cámara térmica que se encontró. Que se dejan en la frontera. Exacto, y se rescatan y nosotros ya tenemos un circuito coordinado que está funcionando muy bien con la Fiscalía ¿Pero se les deja de Frontera. ¿Con adultos a ese? En algunos casos no, solos. Son niños no acompañados, por lo tanto, lo que después viene... Uno como que no eso está pasando. Eso ocurre en el extremo norte y por eso se activó toda una coordinación en base a organismos internacionales, un muy buen trabajo con la Fiscalía. Nosotros instalamos una Fiscalía de Frontera en el Paso Chacayuta, que tiene una sala especial. Norte con Perú, exactamente. No es Colchane. Exacto, no, norte con Perú, Colchane en Tarapacá, y queremos avanzar también en esa región. Y, por ejemplo, esta coordinación hace que si en la noche se rescata a un niño, tiene una sala especialmente habilitada, con juego, para el primer contacto. Luego se lleva a un centro de salud para definir si hay lesiones o no. Y ahí entramos nosotros como servicio de protección para entregar los cuidados temporales en caso de que después llegue un familiar, por ejemplo, y pueda demostrar su relación filial. Pero si uno piensa más hacia la zona centro y zona sur... Ahí las razones cambian. Ahí cambian. Y lo que estamos viendo es un fenómeno muy asociado al consumo de drogas y alcohol por parte de los progenitores. Estas ya son familias chilenas. Son familias chilenas, sí. Nosotros no hemos visto un aumento importante porcentualmente de niños extranjeros en el sistema. Hoy son el 8,8%. Sin embargo, si uno va al censo y mira los datos proyectados, se supone que los menores de 18 años extranjeros representan más del 15%. Por lo tanto, porcentualmente no son una gran mayoría en el servicio hoy. Y lo que vemos es mucho problema asociado al consumo de alcohol y drogas. En el caso de recién nacidos, por ejemplo, los datos que tenemos con salud es que se ha más que triplicado la detección de niños que tienen síndrome de abstinencia producto del consumo de sustancias de la gestante durante el embarazo. Durante el embarazo.
Y también tenemos mucha violencia, un aumento muy importante de la violencia intrafamiliar. Hicimos un cálculo de los 327 recién nacidos que ingresaron al servicio entre los años 23 y 24. Más del 80% del ingreso era por abandono, por negligencia, por abuso o por algún otro tipo de vulneración grave. Solo el 20% eran en cesión voluntaria para la adopción. Entonces acá tenemos un problema social muy significativo porque además se da en un momento que es bien paradojal, porque la natalidad en Chile está en su punto más bajo, desde que tenemos registro. 1,16 en nuestro país promedio. Exactamente, estamos en el punto más bajo. Incluso hay algunos expertos que plantean que somos uno de los 5 países con la natalidad más baja del mundo en este momento. ¿Cómo se da esta paradoja? Entonces se da la paradoja que nacen menos niños y nosotros tenemos más derivaciones. Voy a dar un dato. El año pasado, en Chile, todos los días en promedio nacieron 371 niños. Cada día. Cada día. Y al servicio de protección, desde los tribunales de familia, en promedio nos derivaron 429 niños al día. El total de derivaciones, que va a programa ambulatorio, también... De todas las edades. De todas las edades, de 0 a 18. O sea, pero eso es primera vez... más de los que nacen, entre comillas. Primera vez que nosotros tenemos registro de que hay más niños al día que están siendo derivados a protección especializada porque tuvieron una vulneración de derechos. Es un concepto que es bien frío. Estamos hablando de RUT únicos, no niños que vuelven. Por eso es un concepto, y le pido las disculpas. Sí, son niños que... Son niños diferentes. A eso voy. Sí. El concepto que no es si un niño ingresa más de una vez, se cuenta solo una vez. Por lo tanto, es una situación bien crítica y por eso el sistema de protección especializada está bien al límite. Nuestras residencias, la mayoría están con sobrecupo. Tenemos lista de espera también, porque el sistema nunca fue diseñado para que en 3 años nosotros aumentáramos en un 100% los nuevos ingresos. Cuando los niños están en lista de espera, ¿dónde están esos niños? ¿Están en las familias que los... Algunos están con su familia, otros están en hospitales, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y pasa lo que pasó hoy día, por ejemplo? Esa es una situación que, por ejemplo, puede pasar. Que está en el hospital mientras se habilita el espacio de protección, está cuidada, porque además en muchos casos lo que tenemos es que esos niños necesitan cuidados especiales debido a su condición, por el caso, por ejemplo, de síndrome de abstinencia, necesitan cuidados especiales. Y luego de eso son derivados a, idealmente, familias de acogida. Eso es lo que a nosotros nos encaría que sea la prioridad después vamos a y la que de estamos eso. promoviendo. ¿Usted siente, director, que el sistema está desbordado? El sistema está al límite. Está muy, muy al límite. Muy al límite en el sentido que nosotros estamos tratando de hacer la transformación del modelo, ir a residencias más pequeñas, pero cuando uno va a las residencias y ve que efectivamente tenemos más niños de los que podemos atender, eso significa que muchas veces tenemos que bajar el estándar. Entonces hoy día tenemos en promedio 20 niños por residencia. Nuestro objetivo era llegar ojalá a 16 en promedio, pero eso va a ser muy difícil si es que nosotros tenemos un aumento tan significativo en las derivaciones. Y quiero hacer un punto, porque a veces se puede pensar que el problema es que no hay egresos. Sin embargo, el año pasado, 4 de los 12 meses tuvimos más egresos de residencias que ingresos. Es decir, hay un movimiento, hay una gestión que se está haciendo respecto a los egresos de los niños. Por cierto que si uno mira en niños con discapacidad, ahí tenemos largas permanencias y ahí es una conversación además muy profunda que hay que tener. Director, ¿es un tema de gasto del Estado? ¿Un tema netamente de poner más plata, de construir más? ¿O es un tema más profundo? Uno dice, claro, ¿es solamente un tema de recursos? Yo diría que no necesariamente es un tema de recursos. Por cierto que hacer una transformación implica recursos, pero este año el servicio creció en casi un 10% en su presupuesto porque tiene que dar respuesta. Pero yo diría que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si la respuesta tiene que ser que haya más residencias. Yo diría que no. ¿Dónde tiene que estar yo diría que el esfuerzo tiene que estar en familias de acogida. Y familias de acogida necesita que haya una estructura de familias de acogida para lo cual el servicio está trabajando. Pero lo central es que hayan familias disponibles a ser la familia que acoge a un niño. ¿Cuántas familias de acogida hay hoy día en Chile? Hoy día nosotros tenemos 10.000, voy a dar el dato cerrado, 10.000, pero de esas 10.000, 1.079 son familias que no tienen un vínculo o una relación familiar con los niños. Esas son las familias externas que le hemos llamado.
Además puede ser un y que son tío, voluntarios. Los otros pueden ser del entorno familiar. Del entorno familiar o que tienen algún vínculo previo, padrino, 1079 madrina. entonces son... 1079 el último no hay relación dato que tenemos. Que no hay relación sanguínea, que son familias voluntarias, y es ahí donde tenemos que empujar muchísimo. ¿Debiesen haber más? Haya más, sí, así es. Lo que pasa es que nosotros en el país no tenemos una cultura de acogimiento familiar, como existe en otras partes. Hay regiones donde la cantidad de familias disponibles uno las cuenta con la mano. Familias de acogida. Y eso pasa porque tenemos que nosotros mostrar más qué significa ser familias de acogida. ¿Cuál es la diferencia para quienes, perdón, director, que nos ven en la casa, puede decir, ¿cuál es la diferencia entre una familia que adopta y una familia de acogida? Para entender bien el concepto. Sí, eso es bien importante porque primero está la motivación. Sí. En el caso de una familia que quiere ser familia adoptiva, su motivación es tener ese hijo, esa hija para siempre, ¿no? En el caso de la familia de acogida es temporal. Nosotros lo ideal, lo tenemos en nuestras orientaciones técnicas, que una familia de acogida no acoja por más de 18 meses. Lógicamente familias que ya tienen hijos, que ya han criado. No necesariamente. Yo los casos que lógicamente tienen más hijos. Sí, pero también tenemos, o sea, hay de todo. Tenemos un 25% de jóvenes, digo jóvenes menores de 40 años, digamos jóvenes, por supuesto. Que son familias de acogida, por ejemplo, hay hermanos, hay una mamá con una hija que son familia de acogida. La composición es bien diversa. Es bien diversa. El requisito, obviamente, tiene que ser mayores de 18 años, no tienen que tener inhabilidades. Se hace todo un filtro. Y se hace todo un proceso que le llamamos una evaluación formativa. Y las familias plantean su interés y se le acompaña, hay un proceso, hay un instrumento que se aplica. Y obviamente no todas las familias que plantean su interés inicial terminan siendo familias de acogida. No sé, si postulan 10, ¿cuántas terminan quedando? Lo voy a decir, tiene que ser un poquito más grande el número. Si 100, 1000. Si postulan 100, en general quedan 3. Yo pero pensaba ese es un dato, es bien internacional. O sea, el 3%, quedan poquito. Quedan poquito. En general empieza con el tiempo. Pero por un tema, perdón, de ganas, o sea, de que al final pierden el entusiasmo, o los filtros van dejando una mezcla. Yo diría que es bien multifactorial, porque en algunos casos hay familias que se empiezan a acercar a un proceso y dicen, esto de verdad voy a tener un niño en la casa 24 horas, me hago cargo de todo, y ese puede haber un tema de motivación. Pero en general ocurre que cambian las situaciones más estructurales, ¿no? Alguien de la familia pierde el trabajo, alguien tiene que trasladarse y por lo tanto cambian las condiciones. Y por eso las familias en ese caso... ¿Se puede dar, director, por ejemplo, una familia que acoge por primera vez, hace un trabajo extraordinario, pero ese romper ese vínculo genera que no lo vuelva a hacer porque de verdad no lo superé? Sí, ese yo diría que uno es el principal temor de la familia acogida, que es después cómo hacer el duelo, ¿no? El cierre de un proceso. Y nosotros lo hemos detectado con el seguimiento a familias, las que vuelven a hacer acogimiento familiar, en general han tenido un muy buen proceso de transición. Nosotros estamos trabajando con un grupo de expertos, con los colaboradores que trabajan en estos temas, la sociedad civil, también con las unidades que ven estos temas en el servicio, de poder tener un lineamiento técnico que entregue reglas claras para ese proceso de transición, que ojalá sea más amistoso, más amigable. Ahí tenemos una tarea que nosotros en el corto plazo queremos realizar y por eso tuvimos un grupo de expertos hasta hace poquito que nos está asesorando. Yo diría, lo que sí es bien relevante es que los adultos, se supone, voy a decirlo así, que tenemos la capacidad de regular nuestras emociones. Entonces, se supone, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que gana ese niño o esa niña es tan importante para su desarrollo de toda la vida que muchas veces las familias de acogida hacen ese análisis, decir, que yo lo voy a pasar mal un tiempo, pero ese niño, sobre todo cuando son niños más pequeños, los primeros 1000 días son los 1000 días de oro. Entonces, tenemos que ahí nosotros poner todo el énfasis. Por cierto, como servicio, estamos revisando qué es lo que podemos mejorar. Vamos a aumentar los equipos de evaluación en todo el país para que puedan evaluar más familias, tanto para el acogimiento temporal como familias adoptivas, sobre todo porque además viene la reforma a la ley de adopción. Pero también mejorar las transiciones, generar, por ejemplo, la figura de familias de acogida especializada, que sean familias que se dedican a acoger, por ejemplo, a niños con discapacidad, a niños mayores, a grupos de hermanos. Director, usted mencionaba, son 1079 familias de acogida externas, no sanguíneas. Si usted se imaginase un mundo ideal, ¿a cuánto deberíamos crecer? Mira,
Lo voy a plantear de la siguiente manera. Nosotros hoy día en residencias de lactantes y preescolares hay más de 900 niños. ¿Ya? Ojalá la mayoría de esos niños no estuviesen en esa residencia y estuviesen en una familia de acogida. Lo ideal para el servicio, y lo dice incluso nuestra ley, es que de 0 a 3 años los niños no estén en residencia. O sea, más que haya de 1.000, que será 2.000 o 3.000, es que no haya niños menores de 2 años en residencia. De 0 a 3 años, lo ideal es que siempre estén con una familia acogida. Eso no lo hemos logrado. Y en eso hemos ido incluso retrocediendo por este aumento tan impactante de derivaciones. Este aumento de un 72% de menores de 2 años en 3 años y medio de implementación del servicio. Uno nos golpea, pero entendemos que hay una urgencia, que detrás de cada niño hay una historia, hay un dolor, y tenemos que nosotros responder con mucha humanidad también. Y por eso el llamado es a sensibilizar a que haya más familias de acogida. Director, claro, hemos hablado de muchas causales por qué los niños llegan llegan justamente al servicio. ¿Qué porcentaje de los niños son abandonados? En el caso de recién nacidos, Sí. Lo que tenemos es un 20% que es cesión voluntaria para la adopción, y un grupo más chiquitito que alrededor del 5%, que es la causal de ingreso al servicio, es abandono. Ya. Lo que sí hemos visto es que ha aumentado el abandono en hospitales, y eso es algo que con los equipos de salud estamos trabajando, porque hoy día hay una respuesta que hay mucha coordinación local, pero las respuestas son distintas. Depende del tipo de abandono, ¿no? Si efectivamente, por ejemplo... Son mujeres, perdón, que no necesariamente dieron a luz en ese hospital, generalmente dieron a luz en ese generalmente hospital. dieron a luz en el hospital. ¿Ya? Y se van ellas... En ese hospital puntualmente. Exacto, digo. y se van ellas y dejan al niño en el hospital, o el niño tiene una hospitalización y después la familia no vuelve. Entonces, ese tipo de abandono, que es parte de las derivaciones que se hace a la red de protección, la estamos coordinando. ¿Ahí se intenta revincular con la madre o generalmente no surte efectos? Sí, no, siempre lo primero que nosotros tenemos que hacer es intentar la revinculación, pero para eso tienen que haber condiciones basales. Entonces, tenemos algunas situaciones, por ejemplo, donde hay consumo activo de drogas o de alcohol. Eso hay claramente que identificarlo es muy difícil. antes. Sí, es parte del proceso. Incluso nuestra ley de adopción, para referirme a lo de adopción, establece que el abandono se define cuando... En el caso de los niños de menos de 1 año, durante 30 días no hay contacto con algún familiar. Y en los mayores de 1 año, 60 días. Entonces, tenemos una definición de abandono. Y nuestra tarea es poder iniciar las causas de susceptibilidad de adopción en esos casos. Y ojalá activar familias de acogida para que esos niños no estén en la residencia. Las residencias hacen el mayor esfuerzo. Sí. Yo he estado visitando residencias todas estas semanas y son... Los equipos están comprometidos, residencias que originalmente estaban diseñadas para 15, para 20, estamos con 30, 35 niños pequeños hoy día, y los equipos hacen su mayor esfuerzo. Pero ese esfuerzo nunca se va a comparar con el cariño, con el amor, con el cuidado que le puede entregar una familia. Director, ¿qué porcentaje de los niños que pudiesen estar en adopción son adoptados finalmente? Porque claro, a usted le llegan por diferentes razones y muchos quizás se intenta revincular con la familia, se buscan diferentes caminos, pero hay muchas veces, entre comillas, niños que uno dice, esta es la figura o este es más o menos el tipo que uno dice, debiesen ir en adopción, mirándolo desde afuera. ¿Qué porcentaje al final son adoptados? Sí, nosotros tenemos hoy día, es un poco difícil hacer ese cálculo porque es muy variable también las condiciones. Por eso digo, es difícil decir cuáles son los porque hay muchos elementos. Lo que puedo decir hoy día es que de los niños que están en abandono, nosotros hemos iniciado en un 10% la causa de susceptibilidad para iniciar el proceso. Nuestra tarea es poder aumentar ese porcentaje y poder ir haciendo los análisis detallados para que haya más niños susceptibles. Y por otro lado, evaluar familias. ¿Más fácil? Mientras más chiquitito es más fácil porque en general las familias plantean una expectativa, ¿cierto? La familia adoptiva. Y en general están asociadas a niños más pequeños. Es muy difícil la adopción en niños mayores de 7 años, por ejemplo, o hermanos múltiples, cuando tenemos 3, 4 hermanos, ahí es mucho más difícil. Igual tenemos unas historias preciosas de adopción de hermanos, porque... Obviamente lo que buscamos también es la no separación de los hermanos por el lazo que tienen, y en el caso de niños con necesidades especiales también eso lo hace menos exitoso en términos de la postulación. Pero
Yo quisiera compartir, tuvimos hace poquito la visita de una experta argentina, porque estamos tratando de innovar también en algunas metodologías, y ella nos decía, aunque haya una adopción que no haya resultado respecto de un niño, nuestra tarea es seguir intentándolo. Nunca podemos dejar de intentarlo. Yo creo que eso es bien clave, porque nosotros no podemos dejar de intentar que los niños tengan una familia. Director Claudio Castillo, director de Servicio Especializado de la Niñez y Adolescencia, un tema de verdad que nos deja pensando por mucho rato. Muchas gracias, director. Gracias.